Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y bueno, ya tenemos y estamos ya listos para llevar a cabo este segundo live de este reto 63 días. Activa tu cuerpo, despierta tu mente. Y bueno, hoy es el día 15 ya de este reto, ya vamos muy avanzados. ¿Qué hábitos nuevos has estado adquiriendo? ¿Qué propósitos nuevos estás buscando? ¿Qué ideas nuevas vas a generar? Y bueno, pues hoy felicitamos también un día especial para las y los profesionales de la salud. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Felicitamos a todas y todos los enfermeros de ISAPEC, que es el motor o uno de los motores principales de esta organización ISAPEC. Y bueno, también por parte del secretario general, el maestro José Martín Cano Martínez, pues les manda un cordial saludo para todos los profesionales de la salud. Y bueno, pues hoy vamos a tocar el tema precisamente de activa tu cuerpo, despierta tu mente. Y hoy nos acompaña el psicólogo Edgar Vázquez Álvarez. Él se encuentra en el módulo de Secosama Silao y estaremos platicando de este reto 63 días y del tema Activa tu cuerpo, despierta tu mente. Y te damos la bienvenida, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues estaremos platicando de este tema tan interesante. No, muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder platicar de esos temas interesantes que nos ayudan a todos como trabajadores de la salud. Sí, fíjate que, y bueno, les vamos a comentar, estábamos platicando aquí detrás de cámaras lo importante que ha sido este reto y a lo mejor, bueno, tú ya te comenzaste a dar cuenta de los retos que estamos haciendo y qué importante es estas actividades que les estamos acercando a las y los profesionales de la salud para que, bueno, puedan generar este tipo de actividades que mejoren su vida, que mejoren su cuerpo y sobre todo eso nos va a llevar a que tengamos mejor clima laboral, mejores relaciones interpersonales y sobre todo una mejor calidad de vida, Edgar. Así es, ahorita recordaba yo la anécdota de que hace poco en estos mensajes, ¿no? Del sindicato luego vimos este reto de bajar de peso, de comer bien, ¿no? De algunas cuestiones de ejercicio. Y es curioso cómo mis compañeras, les mando un saludo a todas mis Un compañeras saludo por allá de de Secosama Secosama, Silao, Silao. se motivaron, ¿no? Se empezaron a organizar para durante un periodo de tiempo, ¿no? Checar sus medidas, checar su peso y empezaron a trabajar. La verdad, algunas ya practicaban algún tipo de deporte, ¿no? Que van al gimnasio, que Uh tienen -huh. algún deporte, pero algunas que no, se motivaron, empezaron a aplicarse en el reto y ya de manera interna, pues no, incluso se motivaron con la cuestión económica, ¿no? De que alguna cantidad de dinero por inscribirse y que pues quien ganara se iba a llevar esa cantidad, que es una cantidad cualquiera, el chiste es como que Algo significativo, es ¿no? algo que Pero te motiva, pues, ¿no? Que te así da la es. inspiración a saber y a tomar pasos adelante, que es complicado, pues cambiar la alimentación, Uh dejar de -huh. tomar refresco, ¿no? Empezar a tomar los hábitos adecuados, ¿no? Sí, así es. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo has visto esos resultados en tu centro de trabajo? La verdad, positivos. Yo creo que también el hecho de tener la información en psicoterapia clínica mencionamos que la luz mata a los vampiros, ¿no? Uh -huh. Haciendo una analogía de que la luz es el conocimiento. Entonces, el hecho de que tengas a veces ciertos conocimientos te da alguna pauta para empezar a cambiar algunas cosas. Entonces, a mí me da mucho gusto, pues, ¿no? El hecho de ver cómo se empieza a aplicar. Yo también quería entrarle al reto, Uh -huh. reconozco, pero por alguna oportunidad no pude inscribirme ese día, algunas cuestiones de tiempo, pero mentalmente yo estaba en el reto también, ¿no? Tratando Lo de hacías, ajustarme así es. a hacer un poco más de ejercicio, la alimentación, y me parece algo muy positivo, pues, ¿no? Porque las emociones se transmiten. Uh -huh. Entonces, al final, tu clima laboral, la gente con la que estás trabajando, la armonía que tienen, el hecho de que te diga tu compañero, oye, te ves muy bien, estás bajando de peso, sí se nota, Uh ¿no? -huh. Todo eso, pues va dando una pauta ahí a mejorar, pues, Mucha ¿no? motivación, ¿no? Para las y los profesionales de la salud. Bueno, ya entrando en tema, hoy activa tu cuerpo, despierta tu mente, pues podemos encontrar muchas cosas, muchas preguntas, pero del ámbito social. ¿Qué te llamó el tema de este reto 63 días? Para que, bueno, platicáramos precisamente sobre eso el día de hoy.
Yo creo que este tema de la relación que existe entre la mente y el cuerpo y el darle ese trabajo integral, me parece que es un tema muy interesante, pero a la vez es un tema muy complicado por cuestiones de hábitos, por cuestiones de reestructurar cosas en nuestros Ujú, pensamientos, en nuestro sistema de valores, pero creo que es un tema fundamental para empezar a dar un trabajo importante en el área integral. Es para nosotros que llevamos tiempo trabajando con los trastornos de ansiedad o con los episodios depresivos, uno puede ver cómo una cosa afecta a la otra, pues, ¿no? ujú, La mayoría de las personas que tienen problemas de ansiedad, pues tienen problemas estomacales, problemas intestinales, ¿no? Problemas que se van derivando del ujú. estado mental en el que te encuentras. Y igual manera en la situación depresiva. Es complicado porque cuando hablamos de un episodio depresivo, hablamos de dos síntomas cardinales de la depresión. Por un lado es el ánimo decaído y por el otro lado es lo que se conoce como anedonia, que es como el poco interés o placer por hacer las cosas, como Ujú. para que quede más Un poco más entendible. claro, ajá. Pero es complicado que alguien que se siente así, ¿no? Que lleva un periodo de tiempo sintiéndose así, y le dice el médico, o le dice la trabajadora social, que empiece a hacer ejercicio, ¿no? Que empiece a activar su mente, que empiece a activar su cuerpo con algunas actividades, pues esa resistencia que muestran las personas precisamente por el estado mental en el que se encuentran. E incluso ahorita que también comentábamos de rápido, ya los que llevan un tiempo realizando actividad física, que llevan tiempo en el gimnasio, que llevan tiempo en el maratón, en realizando alguna actividad, también tienen que darle ese trabajo mental a la actividad. Yo tengo un amigo que practica esta actividad del maratón y me comentaba de algo a lo que le llaman ellos la pared, ¿no? Donde ya llevas cierta cantidad de kilómetros y tu mente te empieza a decir, no lo vas a lograr o mi pie ya no puede, ¿no? Y ya tu propia mente te empieza a sabotear y Ujú. ya te puedes rendir en ese momento. Y cuando ellos ya tienen un estado mental en el que puedes vencer esa pared y puedes terminar el maratón y realmente solamente era un pensamiento negativo que te quería sabotear, ¿no? Detener, ¿no? Sabotear. ¿Y cómo podemos llegar y quitar esos vampiros, llamarlosle así? Es importante, yo creo que el hecho de darnos la tarea de identificar, eh, hablábamos también acerca de este famoso piloto automático, ¿no? Creo que es importante identificar cuándo, qué tanto tiempo pasamos en ese piloto automático, porque el piloto automático sirve para algo, pues, ¿no? Te ayuda a reservar como esa energía Ujú, y que en este piloto tú ya uses cosas como muy cotidianas. Vamos a poner el ejemplo de que todos los días en el transcurso de saliendo de tu casa a donde está tu trabajo, pues tú automáticamente ya tienes tiempo haciendo eso, ¿no? Entonces ya a veces te desconectas y simplemente lo haces, ¿no? No estás como que muy en el pensamiento o en la actividad física que corresponde, pero un día, ¿no? Un día hay una obstrucción en el tráfico, te cambian la ruta y por ese cambio de ruta descubres un camino, un atajo más rápido, un camino más bonito para llegar a tu trabajo. Y vamos a hacer la analogía de que ese día, ese bloqueo, ese cambio de ruta es como la actividad física para nosotros. Esa actividad física nos puede romper, ¿no? Patrones que ya tenemos como de piloto ujú. automático y en donde también por una situación podemos tener las cuatro emociones desagradables, donde hablamos del enojo, de la ansiedad, de los celos, del enojo, ¿no? Donde se presentan estas emociones ya de manera automática, ¿no? Yo recuerdo mucho, es algo que se platica mucho en la terapia cuando se identifica que, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna persona que cuando ve el desorden en su casa, le da un ataque de ira, ¿no? Se Y altera o algo. automáticamente ya se altera y ya cambia todo su día y el día a lo mejor de su familia, ¿no? Entonces el hecho de darnos a la tarea de identificar cuáles son esos pensamientos que nos detonan, que nos precipitan a estas conductas que pueden arruinar nuestro día o a las emociones que se Ujú. presentan y que nosotros vayamos identificando qué conductas quisiéramos cambiar o qué pensamientos son los que a veces no nos favorecen para realizar ejercicio, para realizar una actividad. Hoy, de hecho, en la mañana platicaba con una paciente, era la primera sesión de tratamiento por un problema de ansiedad y mixto, porque era de ansiedad y depresión. Y yo mencionaba que qué pensamientos la detenían para que empezara a realizar actividad física diaria, ¿no? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y ella me mencionaba que siempre había un pensamiento como
de mejor mañana, ¿no? Hace calor o está nublado, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Que en la mente se agarra como para decir, sabotear la actividad, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que uno como trabajador de la salud o uno como persona pueda darse la tarea de identificar, ok, aquí es donde tengo problemas, ¿no? En este horario, en este pensamiento, con esta emoción, ¿no? Es con la que yo estoy teniendo problemas, ya da la pauta para empezar a generar esa conciencia y ya después de eso, tener un conocimiento más profundo acerca de cómo reestructurar. Hay algo que se trabaja mucho en la terapia cognitiva conductual que se llama reestructuración cognitiva, que básicamente es cambiar los pensamientos malos Ujú. por pensamientos buenos. Se dice fácil, ¿no? Sí. Pero a veces no es tan fácil como se escucha, pues, ¿no? Pero la tarea es básicamente esa, ¿no? Pero para poder cambiar un pensamiento negativo, primero te tienes que dar cuenta cuál es ese pensamiento positivo. Que diga negativo, hay personas que viven con ansiedad y que no se dan cuenta que están viviendo con ansiedad, o sea, no son conscientes Sí. de que están viviendo ¿Y por así. qué no los podemos ver más allá? O sea, tenemos el diagnóstico, pero pues nosotros decimos, no, no tenemos ansiedad. ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Por qué no lo descubrimos a tiempo? Yo creo que en base a que también, por esto mismo que platicábamos de estar en este piloto automático, muchas veces se escucha en el consultorio eso, ¿no? Es que siento que ya solamente es un día y el otro día, ¿no? Siento que ya nada más estoy en un loop, ¿no? Algo rutinario. Repitiendo, ¿no? Y estas cosas. Y ahí la mente, pues, ¿no? No da la pauta como para ser consciente de eso, porque simplemente estás, como decían en tiempo atrás, estás alineado a algo, Mm. pues, ¿no? Entonces yo creo que ahí esta pauta de hacer un análisis de la conducta, hacer un análisis personal y decir, ok, ¿cómo es mi día? ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas me duermo? Hacer una estructuración bien de cómo está mi día, da la pauta para que yo pueda irme dando cuenta que realmente me está pegando la ansiedad o que ya la ansiedad me está dificultando realizar mi trabajo funcionalmente o me arruina una relación social. Ahora que platicábamos de estos mensajes que el sindicato se da la tarea y que nos ayudan a todos, Ujú. yo creo que ahí pudiéramos hablar también de los 5 tipos de autocuidado en los que deberíamos nosotros de darle un enfoque. Cuando se habla de esos 5 tipos de autocuidado, hablamos del autocuidado físico, que obviamente pues tiene que ver Nuestro con cuerpo. nuestro cuerpo, el agua que tienes que tomar, las horas que tienes que dormir, la buena alimentación, la actividad física. Tenemos por otro lado el autocuidado emocional, ¿no? ¿Qué emociones tengo más en el día, ¿no? Las desagradables, las agradables, Ujú. si las uso para lo que son, si el enojo es para defenderme, ¿realmente me defiendo cuando me enojo o solamente me estoy enojando y me voy a la ira, ¿no? Por X cosa, ¿no? Tenemos el autocuidado también del pensamiento, ¿no? ¿Qué cosas estoy pensando? Cuando platicamos con las personas que sufren ataques de pánico, por ejemplo, ellos se dan cuenta de todos estos pensamientos que pueden tener en el día, más de 1000 pensamientos al día, pueden decir ellos, ¿no? Pero yo siempre pregunto, ¿y a cuántos de esos pensamientos les pones atención? A todos, a los buenos, a los malos, a los más malos, ¿no? Entonces, ese autocuidado de qué estoy pensando, ¿no? De esos pensamientos, ¿a cuáles les voy a dedicar mi atención? Ujú. Tenemos también el autocuidado espiritual, ¿no? Que no nada Mm. más tiene que ver a lo mejor con cuestiones religiosas, sino con esta cuestión de interior acerca de darme un tiempo para meditar, para estar en el presente, ¿no? Así es. Y luego tenemos el autocuidado social, ¿no? ¿Con quién me junto, ¿no? ¿Con quién paso tiempo? ¿Qué tiempo de calidad estoy pasando? Pues no, si me están aportando, lo recuerdo ahorita, pues las emociones se transmiten, ¿no? Sí. Entonces yo creo que también nosotros como trabajadores de la salud y cuidándonos a nosotros mismos, yo cuando estaba en la maestría de psicología del trabajo nos decía un profesor que a veces pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, ¿no? Y entonces la forma de pensar en tu trabajo ya se convierte en la forma de pensar también en tu casa, ¿no? Entonces yo creo que ese autocuidado de con quién estoy pasando tiempo y qué tiempo estoy pasando, nosotros también que trabajamos las adicciones, uno se da cuenta que mucho del problema de las adicciones es por tu ambiente social, ¿no? Con quién estás pasando tiempo. Ya los griegos lo decían, dime con quién te juntas y te diré tu futuro, ¿no? Así lo Así decían es, los sí, griegos y sí, aquí sí. se fue transformando en algo diferente, pero es muy real, Es ¿no? real, así es, así es. Sí, 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 fíjate qué importante. Ahorita hablas de los círculos sociales, ¿no? De la red de amigos.
Y hoy precisamente teníamos una frase: la alegría compartida con amigos es doblemente alegría. Entonces, imagínate lo que estás comentando ahorita, de cómo nos juntamos, de con quién nos relacionemos, pues es lo importante que también la manera de que vamos a hacer, la manera que vamos a pensar, la manera que vamos a actuar. Entonces, qué importante esos 5 puntos que nos estás dando el día de hoy. Y bueno, yo me quedé con una pregunta o me quedé con una inquietud ahorita de lo que refieres. Tú cuando estás dando tu consulta, ¿cómo le haces para no quedarte con todas esas situaciones que pues al final de cuentas lo adquieres, ¿no? Lo estás viviendo también con los pacientes. Pues por fortuna, ya de manera interna en que nos organizamos en el trabajo, tenemos un espacio de casos clínicos para nosotros de repente poder platicar entre nosotros si algo nos está afectando, pues, ¿no? O en algún caso en el que estemos sobrepensando algún tipo de situación y ayuda a tener la perspectiva de los demás compañeros porque la atención que nosotros brindamos en el Secosama es una atención integral. Ujú, Entonces, no solamente psicológica o médica, también el área de trabajo social que hace reinserción social y donde se pueden ver mucho estos beneficios de, por ejemplo, de la actividad física, ¿no? ujú, De esto. Y eso precisamente yo creo que es algo que a mí me ayuda, pues, ¿no? Yo el hecho de poderme ir a nadar un ratito, ¿no? De tener la oportunidad de practicar la natación, de ir un ratito al gimnasio. Yo también cuento esta anécdota. Yo, por ejemplo, el gimnasio no era algo que yo practicara. ujú, Cuando yo empecé en la Secretaría de Salud, entré en el CAICES Colón, de allá de Irapuato, ujú. y en el departamento en el que yo estaba éramos puros hombres. Y todos eran de gimnasio y eran de estar hablando siempre Del de que gimnasio. traigo mis proteínas y de que es, y todas esas cuestiones de las que yo era muy, muy alejado, Ujú. pero como hablamos, ¿no? Todo esto se transmite y en ese periodo de tiempo en el que yo estuve trabajando con ellos, ya de rato era de, oye, vamos a correr o ya también yo pensar en el gimnasio o en Ujú. estas actividades. Entonces creo que el practicar un deporte a mí es lo que me ayuda y bueno, también tengo tiempo practicando el piano, me ayuda, me desconecta un poquito y hablando también de este tema de la actividad física, de despertar nuestra mente, nuestro cuerpo, hay un tema al que en las neurociencias le llaman neuroplasticidad, que tiene que ver cómo nuestro cerebro se adapta, cómo empieza a generar nuevas redes neuronales para una actividad a la que tú estás repitiendo. Ujú. Entonces, cuando yo retomé el piano en la época de la pandemia, pues mi mano izquierda yo la sentía así como de Poco más lenta, sí, no, burda. no puedo, las Ajá. horas, me sentía así como frustrado, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta cómo empiezas Vas generando. de ahí esta frase, ¿no? De que la práctica hace al maestro, ¿no? Ujú, Entonces, creo que la actividad física nos ayuda a todos los terapeutas, en la actividad de algún deporte. Conozco a muchos psicólogos que ya sea que pintan, que dibujan, que practican canto, que practican alguna actividad y yo invitaría a todos, ¿no? A todos nuestros compañeros, porque a veces se piensa como en las artes como de los artistas, ¿no? ujú. O a veces se piensa también en el deporte como los jóvenes nada más, Ajá. ¿no? Y la realidad es que no hay edad, ¿no? Así La es. neuroplasticidad está probada, que no existe edad en la que puedas aprender un idioma, en la que puedas aprender a tocar un instrumento musical o a realizar algún tipo de deporte, bueno, también tomando en cuenta cuál es la situación en la que se encuentra nuestro organismo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, son las capacidades que cada uno de nosotros tenemos y es importante, ahorita tocas ese tema. Nosotros hemos estado hablando en este reto de 3 pilares fundamentales: la actividad física, lo espiritual y lo mental. Una triada de esos 3 puntos, donde estamos tratando de llevar a nuestros compañeros. Si bien lo dices tú, pues que los compañeros se distraigan en algo, hagan una actividad deportiva adecuada, de acuerdo a lo que podamos nosotros también hacer, y que, bueno, sigamos teniendo, o no simplemente en la cuestión de espiritualidad, o simplemente seguir a alguien, ponernos ahí a meditar, a que nuestra mente vaya más allá, que tengamos una respiración consciente. Son todos esos temas que el día de hoy, y tú bien los dices, y qué bueno que nos estés dando tu testimonio de cómo a través de sindicato hemos tratado de mejorar la calidad de vida de las personas. No nada más es de que nos sirvan en algún sentido, pero simplemente les estamos retribuyendo todo eso que debe de tener ese personal de salud,
para poder mejorar su calidad de vida. Bueno, y regresando también al tema, ¿qué podemos hacer o qué podemos sentir cuando nuestra mente tiene una alerta, cuando está enfocada en alguna situación muy, muy especial? ¿Qué tenemos, qué debemos de hacer para poder tranquilizarnos, ¿no? Que nuestra mente, a través de la actividad, cual sea que sea, pueda estar muy, muy tranquila. Yo creo que aquí sería bueno recordar que en las neurociencias se habla de una ley en la que hay un hemisferio cerebral que se dedica a la parte emocional y otra se dedica a la cuestión de razonamiento, ¿no? Ujú, Entonces, a veces, bueno, esta ley menciona que si uno sube, el otro baja, ¿no? Entonces, de ahí que a veces uno está muy enojado, uno está muy alterado y su inteligencia está muy abajo, ¿no? Entonces, a veces uno dice puras tonterías o uno ujú. dice cuestiones que no están muy bien razonadas. Entonces, yo creo que ese equilibrio entre la emoción y la razón nos puede ayudar bastante. Y de ahí que se hable de esta regulación emocional. Hay algunos libros, ¿no? Que me gustaría recomendarles porque creo que para todo el personal de salud nos puede ayudar mucho. Tome Hay- nota por ahí, tome nota los que estén viéndonos, escuchándonos, que tomen nota para esos libros que nos vas a dar el día de son, hoy. yo creo que son enriquecedores tanto para la labor que hacemos como para nuestro cuidado personal. Uno de ellos se llama El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro muy interesante que habla del trauma y de cómo este tipo de terapias que se usan para una situación traumática, ¿no? Ese libro puntualiza mucho cómo la meditación, el yoga, ya con estudios, pues, ¿no? De neurociencias, realmente se empiezan a modificar algunas cosas. Hay otro libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla precisamente de eso, ¿no? Este sistema que piensa rápido, que es más emocional, Ujú. y este sistema que piensa lento, pero que es más racional de Racional. alguna manera, ¿no? Y cómo podemos nosotros ayudarnos a separarlos y de alguna manera saber cuál es el adecuado en el momento en el que nos encontramos. Últimamente los psiquiatras también traían de moda, estaba este libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo hayan Ujú, leído, que sí. es un libro que me parece muy importante. Eh, Plantea algunas cosas en las que se habla, por ejemplo, de engañar a la mente, pero yo creo que no me gusta mucho ese término de engañar a la mente, yo creo que es reestructurarla. Ujú. Pero se hablaba, por ejemplo, de cuando uno dice, no, voy a hacer una hora de ejercicio diario, ¿no? O voy a dejar de tomar Estás refresco tratando de para engañar. verme bien y Ajá. para todo eso. ¿Y cuántas de esas personas lo logran, no? ¿Cuántas personas realmente Sí. empiezan a tomar eso? Y el libro planteaba en cómo a veces por el miedo es realmente cuando uno empieza a modificar algunas cuestiones, o en este tema, por ejemplo, de engañar a la mente, ¿no? El hecho de decirle, voy a hacer 5 minutos de ejercicio al día o 3 minutos de ejercicio al día. Porque cuando le dices a tu mente, voy a hacer una hora de ejercicio, ¿qué te dice la mente, no? Y cuando le dices, voy a hacer 3 minutos de ejercicio, ok, ¿no? Bueno, 3 minutos, ¿no? Y ya llevando tres, pues ya te puedes Te vas a aventar otros 5, te vas dos. a O 10. ya por lo menos una semana que pudiste hacer 3 minutos de ejercicio diario, la satisfacción que te da el haberlo logrado y como mencionaban en esta frase, cuando lo puedes compartir con alguien más, ¿no? Ujú. Cuando tienes la oportunidad de compartir esta alegría con alguien y se dan cuenta de que ya estás realizando una actividad o de que te llevas a alguien a realizar una actividad, ya sea a tus hijos, a tu familia, a tu pareja o a tus compañeros de trabajo, pero que puedas compartir estas actividades a veces con alguien, yo creo que ayudan a romper esa parte que a veces nos puede como trabar, pues, ¿no? Y también en este tema yo creo que es importante estas prácticas que promueve el sindicato de darte esos minutitos entre pacientes o unos 2 minutitos, ¿no? Para poderte Pausas estirar, para la para salud. darte una Sí. pequeña pausa para respirar, para ser consciente del momento presente en el que estás. Muchas veces cuando se platica con las personas que sufren trastornos de ansiedad, su mente se la pasa en el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? O en los episodios depresivos están en el pasado, ¿no? Ujú, también. Lo que me sucedió, Ujú. esta tragedia, ¿no? O esta culpa que traigo de esta vez. Y nos olvidamos de realmente disfrutar el presente o de estar realmente en el presente. Y estas técnicas que favorece el mindfulness, que favorece Ujú, todo, las neurociencias que están ya probadísimas, pues, ¿no? ujú, ujú. Yo creo que es algo a lo que nos tenemos que acercar y a tratar de estar realmente disfrutando el presente. Sí, 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 son prácticas muy importantes para poder
liberar todas esas situaciones. Yo creo que, bien lo dices tú, a veces estamos pensando en el pasado o en el futuro, pero no vivimos el presente, que es parte importante, ¿no? El hoy, el qué vamos a hacer el día de hoy, en 5 minutos, no en el día de mañana, así es. Y bueno, parte importante, ya hablabas de la lectura, de los puntos que nos recomendaste, de los libros que nos recomendaste, hablabas tú del piano, esas actividades artísticas y a lo mejor también escribir son parte importante de esos situaciones o métodos que podemos tener una liberación del estrés. Así es, en la terapia cognitivo-conductual se llega a usar lo que se conoce como el diario emocional, ¿no? Que no es como este diario de, querido diario, ¿no? No es ese Sí, sí. concepto, sino este concepto en el que uno empieza a plantear cómo me siento, cómo me sentí el día de hoy, pues, ¿no? ¿Cuáles son las emociones con las que estuve funcionando? Bueno, a lo mejor voy a darme ahorita el tiempo de explicarlo un poquito con más Sí, sí, profundidad sí, 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 y a lo adelante, mejor estamos a tiempo. con algo más clínico. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con personas que tienen alguna adicción, ¿no? Alguna adicción a la marihuana, al tabaco, al alcohol, ¿no? Entonces, cuando se hace un análisis funcional de la conducta y le preguntamos a una persona, ¿por qué fumas tabaco? La mayoría de las veces la respuesta es la misma, ¿no? Me quita la ansiedad, me quita el estrés. Científicamente está probado que fumar da ansiedad, pero bueno, la persona puede tener esa Ajá. distorsión cognitiva, ¿no? Y aquí la idea o la pauta de hablar de esto es que cuando se hace ese análisis funcional, podemos ver en la persona y hacer un análisis en esta recomendación de ese diario emocional, realmente qué tanto estrés te está pegando en el día, ¿no? Ujú. Qué tantas emociones estuvieron pegándote en el día y uno ya va dándose la tarea de que a la semana puedes decir, oye, a la semana estuve yo más enojado que Ujú. alegre, ¿no? En Ujú. esta semana estuve más alegre que enojado, ¿no? Y ya uno tiene una pauta real para medir las cosas y no es una pauta nada más de, ay, esta semana estuve más enojado, pero a lo mejor es una cuestión perceptiva, ¿no? Porque el enojo fue como en un grado más elevado a que haya sido más permanente. Entonces, este diario emocional, el escribir, el tener este recurso es de gran ayuda. Y ya fuera de eso, yo creo que el practicar, tenemos muchos pacientes, ¿no? Que practican la poesía, que escriben sus poesías, que les gusta escribir algunas cosas y que les ayuda bastante para su recuperación, porque al final también es importante tener esta idea de que primero es pensar y luego es sentir, ¿no? Entonces, cuando estoy escribiendo, estoy de alguna manera trabajando mi pensamiento, pues, ¿no? Y también es una de las técnicas número uno para estudiar, es escribir, Ujú. ¿no? Darse la tarea de escribir un ratito y algunas otras, pues, ¿no? Cantar, bailar. No necesariamente cuando hablamos de actividad física tenemos que pensar en actividad intensa, ¿no? En Ujú. ir 2 horas al gimnasio, Sí, en sí, estar sí. sudando, ¿no? Había un estudio que mencionaban en este libro del cuerpo lleva la cuenta de cómo 10 o 15 minutos de caminar en el aire libre da más claridad mental que una hora en tu cama sobrepensando cosas, según tú para darte claridad, No. y no, ¿no? Entonces, darse esa tarea de unos 10 minutitos, ¿qué tanto nos puede involucrar en nuestros niveles de autocuidado? Yo creo que no es mucho tiempo y el beneficio es Muy completamente, grande. sí. Sí, sí, sí. Ahorita mencionabas tú el hacer alguna actividad como el bailar, el escribir, la poesía, el cantar. Y creo que son actividades que no son físicamente, vamos a decirlo así, pero también te consumen cierto grado de energía para que pueda activarse la cuestión mental y puedas tener también a lo mejor una pérdida de calorías en ese sentido. Ese comentario me parece súper puntual, súper bueno, porque al final la ansiedad es energía. Ujú. Entonces, cuando se ve a alguien que está ansioso, ¿no? O sea, se ve, ¿no? Que Sí está se ve, consumiendo una cantidad de energía bastante, y cuando ya le das una salida inteligente, ¿no? Porque escribir un ratito te involucra involucra eh, energía al final, ¿no? El pensamiento, pensar, el escribirlo, así el es. que vaya fluyendo. Ahora, si podemos combinarlo con una actividad ya más interesante, ¿no? Como algún tipo de deporte, ¿no? Alguna actividad que tenga un poquito más de, todavía de salida de Más energía, actividad. nos va a ayudar todavía más. Recordemos que también hablamos de neurotransmisores, ¿no? Todas estas actividades segregan dopamina, Ujú. segregan serotonina, endorfinas, que al final tienen que ver con
tu tranquilidad, Ujú. con tu placer, con pues por alguna manera decirlo, pues sí, con la La felicidad, pues, ¿no? felicidad, así Que es. al final, bueno, voy a atreverme también aquí a contar una anécdota, pero hace poco tuve la oportunidad de hacerle la entrevista inicial a un chico que tenía 13 años y ya tenía un patrón de abuso de consumo de solventes a los 13 años. Entonces, Entonces, cuando yo veo la entrevista, veo todas sus áreas del autocuidado de las que hablábamos ahorita, pues completamente olvidadas, ¿no? ujú. Pasa su primera cita con la trabajadora social y la trabajadora social le regaló una beca para empezar los martes y los jueves a acudir a un equipo de fútbol. Ujú. Ya la siguiente vez que yo lo vi, porque ya habían pasado 2 semanas, yo recuerdo que hasta le dije a la trabajadora social, oye, ya lo hiciste todo, ¿no? Ya el chico está alegre, está En dos enfocado, semanas. la familia le empezó a dedicar tiempo, comprarle sus uniformes, llevarlo a todo, a su equipo, todo eso. Simplemente esa actividad le cambió la vida. A los 13 años, ¿no? Te puede cambiar la vida el tener una pasión deportiva y el darle un enfoque al pensamiento. Pues no, es mucha alegría para nosotros escuchar a las personas después. Nos ha pasado, ¿no? Recuerdo que en algún momento también llegó una persona a buscarnos a la doctora y a mí, nos quería agradecer y ya estaba jugando en un equipo profesional de fútbol o boxeadores que ya se han vinculado a alguna actividad y pues les cambió la vida, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante este tema porque si nosotros que ya traemos varios conocimientos por ser trabajadores de la Ujú. salud, ahora solamente nos lleva ya no pensar diferente, sino también movernos de manera diferente, ¿no? Yo creo que ese es un buen mensaje también, Sí, sí, sí. que al final nos involucra una energía que está fluyendo de manera positiva. Fíjate que nosotros tenemos un lema en nuestro reto y aparte en todo lo que es este programa de bienestar. Cuidar de mí para cuidar de otros. Obviamente, si no estamos bien nosotros como prestador de servicio de la salud, pues no podremos ayudar a los demás. Entonces ahí se verán reflejados muchos resultados. Y qué importante ahorita esta anécdota que nos estás contando, cuando esa satisfacción al ver que los jóvenes ya tienen una actividad diferente, pues qué padre, ¿no? Yo creo que nosotros como trabajadores de la salud podemos tener otras situaciones económicas, morales, todo lo que tú puedas y nos pueda llegar ahorita a la mente, pero esas situaciones como el consumo de alguna sustancia, pues es algo muy grave. Entonces, te digo, este lema para nosotros ha sido como nuestra bandera, el cuidar de mí para cuidar de otros. Algo que nos quieras agregar sobre ese tema Está muy y acertado. referir para que los compañeras, las compañeras, los compañeros, pues sigan adelante, ¿no? No rendirse, seguir por ahí por el camino de mejorar nuestra calidad de vida. Yo creo que es muy, muy adecuado, ¿no? El lema, ahora sí que se sacaron un 10 ahí, porque yo también ahorita recordando una anécdota de cuando estaba estudiando la maestría, nos decían, es un dato del terror, pero pues hay que decirlo abiertamente, ¿no? En aquellos entonces, ¿no? No sé qué tanto haya cambiado el dato a la actualidad, pero en aquellos entonces nos mencionaban que de 10 personas adultas en este país, de clase media, ¿no? Ujú. Que pudiera ser como un gran porcentaje de personas en el país, nos decían que de 10 hombres adultos, 8 vivían endeudados. 8 vivían endeudados y todo lo que traían era para pagar deudas. Entonces, lo que se rescataba de ese comentario, de ese dato, era que era un problema de identidad, ¿no? La gente no sabe quién es, ¿no? ¿Por qué vas a gastar más de lo que tienes? ¿Por qué te Ujú. vas a dar una vida que no es acorde a quién eres? Y muchas veces los problemas de consumo, los problemas de salud mental, hay un problema de identidad, ¿no? Ponemos el ejemplo de la depresión, ¿no? Hay muchas personas que su trabajo tiene una identidad tan importante que cuando se jubilan o cuando llegan a una edad, les empieza a pegar una depresión porque, oye, ya no soy Ya esto, no ¿no? soy, Ya no así puedo ejercer es. esto, ya no estoy Sí. en eso. Entonces, creo que se combinan las dos cosas de que sí es importante tener esta identidad como trabajadores de la salud y llevar esa identidad más allá a podernos estar cuidando realmente, pues, ¿no? Porque tampoco se trata de que nosotros demos lecciones de moral en el Claro. consultorio, pero sí damos una imagen, damos algo que impacta a los demás y que incluso nosotros como terapeutas usamos mucho algo que se llama el rapport.
Y el Ujú, rapport es cómo yo puedo conectar con alguien. El rapport es algo que usan los vendedores, pues, ¿no? Porque el ujú. vendedor, si te Tiene que vende a la hacer emoción, conexión. si ya hace una conexión emocional y te sabe vender del lado emocional, ya le compraste un seguro, por decirlo Ujú, así, ¿no? ujú. Entonces, es importante para nosotros en este nivel de autocuidado, cuando nos estamos cuidando realmente, podemos tener un rapport muy positivo con los pacientes. Incluso ellos ya nos empiezan a hacer algunos comentarios acerca a lo mejor de alguna actividad deportiva, de nutrición, de algunas Ujú, cosas. Y ya cuando uno se está cuidando, ya uno puede dar unas palabras muy diferentes, pues, ¿no? Yo reconozco mucho a la doctora Wendy, que es la doctora con la que trabajamos, ujú. porque a pesar de que a veces eh, sus consultas pues le implica toda una historia clínica, toda una serie de cosas complicadas, se da el tiempo, ¿no? De darle a las personas higiene del sueño, ¿no? Recomendaciones de nutrición, recomendaciones que les van a ayudar bastante, pero se nota pues que también es una persona que cuida esas cosas en ella, Ujú. ¿no? Entonces creo que eso como imagen, ¿no? Como identidad, nos ayuda a tener una identidad sana y adecuada y como lo comentaba al principio, es un dato que está ahí, ¿no? Sí. Que la identidad nos puede llevar a problemas económicos, a problemas de salud mental. Entonces, cuando nosotros fortalecemos esa identidad en el trabajo, esta identidad que tenemos como servidores, esta identidad que tenemos ya como personas que estamos trabajando el autocuidado, pues el mensaje cambia, ¿no? Ujú. Y esta frase, ¿no? De cuidarnos para cuidar a los demás me parece muy acertada porque le da ese plus, pues, ¿no? A lo que realmente estamos haciendo. Y fíjate que hoy es un día, pues, importante, ¿no? El 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermería, donde, pues, la gran mayoría de nuestros compañeros es ese ramo, enfermeras, enfermeros, y qué importante el tema que estamos tratando el día de hoy para que les haga llegar y les llegue a todas y todos este punto que estás comentando, esa identidad que debemos de tener para poder prestar los mejores servicios de salud en el estado de Guanajuato. Eh, Fíjate que es un tema muy interesante. Hablamos de leer, de escribir, de hacer una actividad física, pero también aprender algo nuevo. Algo nuevo que pues, a lo mejor no nos pasa por la mente, pero tenemos esa capacidad de intentarlo y de aprender. Háblanos de eso. Sí, yo creo que ahí es importante romper esa barrera donde a veces uno se resiste, ¿no? A Ujú, conocer algo nuevo, a aprender algo nuevo. Y creo que como en cualquier área, ¿no? Yo como psicólogo no me puedo quedar con la idea de que los conocimientos están porque, bueno, recuerdo mucho el libro del doctor Jack Fresco que hablaba de la tecnología, donde decía que la tecnología avanza y no respeta maneras de pensar, no respeta ideología, no respeta nada. Y si tú no avanzas con la tecnología, te vas quedando. Entonces, creo que es importante en nuestras áreas mantenernos hay que seguir actualizados. aprendiendo, hay que seguirnos actualizando, hay que seguir viendo, la psicología sigue avanzando, las neurociencias siguen avanzando, y yo creo que eso favorece a que uno pueda tener esa disposición y a vencer esa resistencia de que yo solamente trabajo así o esta es la única manera. Y ya en el tono personal, en el tono individual, yo creo que sí es importante que nosotros podamos tener en el panorama que el otro día lo platicábamos en un evento con los compañeros de Cipina, cómo en otros países a tal edad, ¿no? Ya un chico ya habla tantos idiomas, ¿no? Ujú, ujú. Y cómo nosotros a veces no nos damos esa tarea o tenemos la idea de que es como imposible, ¿no? Así Pero es. había un dato que decía que si uno le dedicaba, creo que 2 horas semanales a aprender japonés, en tantos meses uno ya podía estar empezando a fluir. Y a veces uno no lo piensa, pues, ¿no? Uno piensa, ay, no, para aprender japonés han de ser años, no va a de Ujú. ser como, y realmente es solamente ese tiempo y esa constancia en la que podemos dirigirnos para poder aprender algo. Y no necesariamente algo como un Un idioma o idioma o algo como un así. instrumento musical, pero yo creo que dar la tarea de, por ejemplo, aprender a un libro nuevo, ¿no? Aprender cosas por pequeñas que sean, Ujú. pero este 1% que nos va sumando, al final ese 1%, ¿en qué porcentaje nos puede llevar, ¿no? A largo plazo. Fíjate que hablábamos ahorita, bueno, hablas tú de aprender algo nuevo y lo refieres así, pero va a llegar nuestra época de retiro. Todos tenemos un tiempo de trabajo, ¿no? Y qué importante es eso de aprender cosas nuevas, porque pues no solamente va a ser nuestro tiempo laboral, pero
lo podemos después descubrir de manera diferente y bueno, puede ser algún ingreso económico también, Así es. ¿no? Ahí, bueno, yo otra vez unas porras ahí para los compañeros de trabajo social, pero se nota, ¿no? Cuando alguien de repente fue a un taller de uñas, un taller de soldaduría, Ujú, un taller para cortar el cabello, un taller para algo así, y eso le cambió la vida, ¿no? Y ujú. ya de repente ya eso le dio un ingreso, ya le dio bienestar, ya le dio un horario adecuado para poder convivir con su familia, para poder trabajar. Y a veces es lamentable, pues, ¿no? Creo que también forma parte de los llamados trastornos depresivos o de ansiedad, cuando alguien se resiste, ¿no? Y uno le pone todo, ¿no? Así de que, oye, mira, están estas becas, está este lugar, está todo eso, y no, no puedo, Resistencia al cambio. no tengo tiempo, ¿no? Recuerdo que hace poco platicaba con un músico y me decía eso, ¿no? De que él me decía, muchas personas me comentan que les gustaría aprender música, pero que no tienen tiempo. Y él me decía, oye, yo tengo 3 hijos, tengo 2 trabajos, tengo todo eso y aún así encuentro tiempo, Sí, pues, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor solo es cómo nos administramos, ¿no? Cómo también. administro mi tiempo, cómo Sí es. administro mis hábitos, cómo administro algunas cosas en las que yo puedo darle entrada a alguna de estos tipos de beneficios, porque realmente el combinar estas dos cosas, ¿no? Esta actividad física con una actividad de aprendizaje, con una actividad, esa neuroplasticidad de la que hablamos, podemos imaginar como si tuviéramos una masa de plastilina y esta actividad física nos ayuda a moldearla, ¿no? Y esta nueva actividad de aprendizaje nos hace que realmente podamos hacer una nueva figura, pues, ¿no? Sí, Entonces, los beneficios son más allá de sí. simplemente aprender eso. Yo ahorita, bueno, recordando que mi abuelo este año cumplió 103 años hasta allá Sinaloa, le mando un Un saludo saludo por y, allá, y hasta todavía, Sinaloa. y todavía al 100, ¿no? Haciendo muchas actividades, pero pues era una persona que vivía en el campo, que se dedicaba al campo y que tenía un montón de actividades que siempre estuvo procurando y que todavía al día de hoy se preocupa porque cómo están las tierras y todo eso. Entonces, la mente despierta, Ujú. la mente activa, 103 años, ahí está la prueba, pues, ¿no? De Sí, que sí, sí, nos ayuda a activarnos precisamente, bien lo dices. eh, Todos quisiéramos llegar a lo mejor a esa edad, ¿no? Y de manera, pues, lo mejor posible. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer con las profesionales, los profesionales, y de verdad tus testimonios han sido muy, muy padres, y que nos ayuden, que nos escuchen allá, que nos vean, eh, para que puedan hacer ese cambio de paradigma, porque a veces es eso, no queremos cambiar, queremos quedarnos ahí estancados en nuestro círculo, en lo que tenemos, y es simplemente cambiar el chip. no sé si, bueno, me imagino, deben de haber escuchado en algún momento la llamada zona de confort, ¿no? De la que Ujú, se habla. ujú. Y a veces realmente ni parece una zona de confort, Sí, ¿no? sí, Que la sí. gente realmente esté en confort. Voy a citar un poquito aquí a los psicoanalistas que tienen algunas cosas que son muy interesantes en el área de la psicología, pero hay algo a lo que le llaman el goce, donde la gente empieza a disfrutar que le vaya mal, ¿no? Ujú. Y cuando uno escucha eso, uno dice, ¿quién va a disfrutar que le vaya mal? Sí, o sea, Sí, hay gente. podemos mencionar, ¿no? Que a lo mejor cuando uno esté enferma, ¿no? Cuando uno empieza a tener cierta sintomatología, pues empiezas a recibir atención, empiezas a recibir otro tipo de ganancias secundarias y de repente ya te diste cuenta que esta persona se enfermó 25 veces en el año, ¿no? Entonces Ujú. uno piensa, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces a veces salir de esa zona es una tarea complicada, pero yo creo que nosotros tenemos las ventajas de, al ser trabajadores de salud, al convivir con muchos profesionales, al tener estas áreas que se preocupan por darnos la información, por darnos los contextos en los que nos encontramos. De hecho, y la información te llega por algún lugar, ¿no? Oye, revisaba el correo en la mañana del CAICES que nos mandaban una infografía de la norma 035, ¿no? O sea, me hace muy interesante porque son cosas en las que, pues a veces no salen en las Ujú, noticias o uno ujú. no, uno en las noticias nada más ve como que nada más los titulares, ¿no? Sí, sí, Pero sí. es información que me parece puntual compartir por lo que decía yo al principio, pues, ¿no? Esa luz, ¿no? Esa información, ese conocimiento nos va a ayudar a matar esos monstruos internos que no nos dejan a veces avanzar o que, no, o que nos detienen a salir de estas zonas, pues, ¿no? Y uno no sabe cuándo, que saliendo de ahí, hasta dónde pudiéramos llegar, ¿no? Así es. O a qué cosas pudiéramos,
¿O en qué momento vas a utilizar esa información de la que estás hablando, ¿no? Hoy en día las redes sociales nos han ayudado mucho, para bien, también para mal, pero pues esta información corre en segundos, a diferencia de hace años, ¿no? Donde teníamos problemas de la comunicación, pero hoy en día pues es algo rápido, bien lo dices, me llegó al correo, lo revisé y estoy informado. Y creo que también ahí recordando que en este otro lado de la adaptación, ¿no? Porque esa neuroplasticidad pues es positiva, ¿no? Ujú, Formas estas nuevas redes y todo, pero desgraciadamente nuestro sistema se adapta también a lo malo, ¿no? ujú, A mí me parece a veces sorprendente cuando uno está haciendo una historia clínica, revisas toda la historia que hace trabajo social, donde ellos ponen la alimentación, la vivienda de los usuarios, y donde a veces uno puede observar a personas que no se toman ni un solo vaso de agua al día, ¿no? Es puro ujú. refresco. Y el cuerpo se adapta a eso Sí, sí, durante sí. años. Ahora, ¿qué reacciones va a tener mi cuerpo a largo plazo? Sí, sí. ¿Y cómo me va a afectar a largo plazo eso? Pues, ¿no? Entonces yo creo que así como nos podemos adaptar a las cosas negativas, uno puede empezarse a salir poco a poco, paso a paso, Ujú. para irse enfocando en otras cosas que vayan a favorecer estas estrategias positivas de autocuidado y, y pues siendo trabajadores de la salud, pues, ¿no? Nos favorecen a que no nada más yo me quedo con esto, o sea, también lo transmitimos, Sí, nosotros claro. mismos lo vamos transmitiendo, Parte ¿no? importante de este programa, ¿no? Que bajen a las familias, que bajen a los hijos, a los papás, a los hermanos, algo bien importante en lo que estamos trabajando. Pues mira, realmente se ha ido esta prácticamente una hora, se nos ha ido muy rápido. La verdad es un tema muy, muy bueno, que yo creo que da para mucho más. Pero quisiéramos que nos regalaras tu cierre, Edgar, de favor. Bueno, yo les recordaría ahorita esta frase que mencioné acerca de que no solamente es pensar diferente, sino también movernos de manera diferente, ¿no? Esa frase me gusta mucho y que no todos los que vagan están perdidos, como decía Tolkien en el libro del Señor de los Anillos, ¿no? A veces un momento difícil, ¿no? Pasar por un momento difícil, estar en una situación por desgracia, ¿no? Los datos dicen, ¿no? Que el 30% de la población va a pasar por un episodio depresivo, por un episodio ansioso, pero eso no te define, ¿no? Estar en un problema a veces que involucre tu manera de pensar o tu manera de sentir realmente no te define y podemos, y hay servicios adecuados en los que se puede trabajar y sobre todo, este, tener nosotros la información de que poco a poco, paso a paso, este 1% del que yo hablaba, solamente ese pequeño porcentaje nos puede ayudar a ir mejorando y a que ya de repente eso sea cosa del pasado Ujú. y que podamos salir de un problema de salud mental como puede ser un episodio depresivo, puede ser leve, o sea, puede ser un episodio depresivo leve, no necesariamente algo tan grave, pero cambia la vida. Ujú. Yo recuerdo este programa que vi para dar ese cierre, creo que es bueno darle una retomada a esto, higiene del sueño, ¿no? Me platican que van a estar los compañeros de nutrición Así en la es. próxima. Creo que mi cierre sería, vamos a ponerle atención a las herramientas que tenemos Ujú. y darle más extensión a esto, dedicarle un tiempecito, ¿no? A lo mejor estamos ahí lavando los trastes, haciendo algo, pero ya escuché el podcast, ¿no? Ujú. Ya tuve un Sí, sí, ratito, ¿no? Ya sí. escuché una información que me puede ayudar, que me Así puede es. transmitir algo y cómo yo lo puedo transmitir a los demás. Claro, pues yo solamente agradecerte y que de verdad tú nos has dado varios puntos y temas muy importantes, pero sobre todo tu testimonio de que este programa le está ayudando a las y los profesionales de la salud. Y qué mejor que tú nos ayudes a que pues este programa se extienda ahí en tu centro de trabajo, en tus conocidos por allá por Irapuato, por León, y verás que este programa va a estar creciendo. Tenemos muchos seguidores, afortunadamente, pero también nos hace falta que más gente llegue a este programa para el bienestar de ellos mismos. Pues agradecerte de verdad, Edgar Vázquez Álvarez. Recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir para alguna duda, algo que quieran consultar por el tema tan interesante que nos diste el día de hoy. Bueno, yo estoy ahí en el Secosama de Silao. Tengo un consultorio también en Lomas de Españita y en Irapuato. Y en las redes sociales mi nombre completo, Edgar Vázquez Álvarez, ahí me pueden encontrar. Y pues nos damos la tarea también de compartir algunos mensajes
Y por alguna duda, alguna pregunta, estamos ahí. Y también les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho, les deseo mucho éxito en lo que están haciendo y que Gracias. esto siga y continúe con los años todavía. Sí, 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 esperemos que sí. Sobre todo que las nuevas generaciones vayan involucrándose mucho más a estos programas de bienestar. Pues agradecerles a todas, a todos, no mandarles, bueno, más bien les mando un saludo a las y los profesionales de la salud de la enfermería el día de hoy, 12 de mayo en su día, y bueno, pues que sigan este programa de bienestar en Conexión 37, en el podcast, por si quieres escucharlo nuevamente, a ver en qué fallamos, en qué no acertamos, pero ahí lo pueden escuchar, y bueno, pues nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias.